Evangelio de hoy, domingo de la 33ª semana del tiempo ordinario, solemnidad. Primera lectura. Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 31. Trabaja como la destreza de sus manos. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Salmo responsorial. Salmo 127. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 5, versículos del 1 al 6. Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Versículo antes del Evangelio.
Juan capítulo 4 versículo 5b. Aleluya, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice el Señor, el que permanece en mí da mucho fruto. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco. Esta parábola, como la anterior, tienen una misma finalidad y enseñanza: demostrar a los cristianos la urgente necesidad de producir buenas obras, pero añadiendo en esta parábola que esas buenas obras deben ser realizadas
proporcionalmente a los dones recibidos, ya que los talentos designan aquí la capacidad de hacer buenas obras. Justamente el que ha recibido un solo talento es el que no lo hace fructificar. Actitud de aquellos que, pretextando su escasa capacidad, no hacen ningún esfuerzo por su mejoramiento espiritual y su adelanto en la virtud. Lo que Dios te pide ordinariamente es la fidelidad en lo poco. Las cosas grandes son aisladas y solamente se presentan en contadas ocasiones. Los casos raros, las acciones de relevancia, los actos heroicos o casi heroicos no se te piden a diario, sino en muy raras ocasiones. En cambio, todos los días se te presentan las ocasiones en las que debes guardar fidelidad en las cosas más sencillas, en esas cosas que indefectiblemente debes realizar, pero que el Señor espera y te pide que las realices con fidelidad a Él, a su voluntad divina, que las realices en conformidad con el plan que el Señor tiene sobre ti. Solamente serás bueno si eres fiel, y si eres fiel en esas cosas pequeñas y aún insignificantes, solamente serás bueno cuando seas fiel en todo sin hacer distinción entre si es importante o no lo que haces, ya que no debe guardar fidelidad porque sea o no sea importante, sino porque es la voluntad de Dios. Esa debe ser la única razón de tu fidelidad, la adhesión a la voluntad de Dios. Te encargaré de mucho más, expresa la importancia de la recompensa. Al que tiene se le dará y tendrá de más, expresa la seriedad de la responsabilidad, y esto es de elemental justicia. Indudablemente tú estás entre esos a quienes Dios les ha dado mucho. En consecuencia, Dios te pedirá cuenta de todo eso que ha depositado en ti. Dios te constituirá sobre lo mucho por lo poco que tú le hayas podido ofrecer. Dios hará en ti grandes cosas, como las hizo en la humildísima Virgencita de Nazaret. Es Dios maravilloso en la generosidad con que responde a los que se le entregan. Él nunca se deja ganar en generosidad, y San Pablo dice que nunca el ojo vio, ni el oído oyó, ni la mente humana pudo pensar aquello que Dios tiene reservado para los que lo aman. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. A todo el que tiene se le dará y tendrá de más. La gracia de Dios que se derrama en nuestro espíritu no es una gracia estática, sino dinámica. No es posible que desconozcas esa dinámica o esa fuerza que tiene la gracia en ti. La gracia de por sí tiende a su desarrollo, tiende a la actividad, al crecimiento y a la difusión de sí misma. Por eso dice el Señor, al que tiene se le dará, porque al tener la gracia tiene en sí la potencialidad para aumentar esa gracia, y cuanto más gracia tenga, mayor potencialidad se le concede. Dios es el que santifica, Dios es el que potencia para la santificación, Dios es el que eleva al hombre al plano sobrenatural de la gracia, cada vez con mayor generosidad y entrega. Y el Señor Jesús no solamente dice, a todo el que tiene se le dará, sino que también añade, y tendrá de más.
Si le sobra, podrá dar a los demás, y esa es otra característica de la gracia. Impulsa a la transmisión de la misma gracia a cuantos nos rodean. De ahí que si tú vives plenamente la gracia, no tardarás en sentir que estás llamado a comunicar la gracia a los demás hijos de Dios, porque la gracia tiende a asemejarse e identificarnos a todos en el corazón de Dios. Vivencia. Pide siempre al Señor la gracia y pídele que la vivas en intensidad y en continuo aumento, y pídele que te posibilite la transmisión de la gracia a tus prójimos. También debes pedir continuamente al Señor la fidelidad a Él. Dios tiene sobre ti un plan que se orienta a tu salvación y a tu santificación. Un plan que ha sido ideado por el amor de Dios hacia ti y que ha sido insertado en tu vida para que tu vida se desarrolle en conformidad con ese plan de Dios. Toma como meta de tus esfuerzos cristianos de cada día el ir siendo cada vez más fiel al Señor. Sea ese el ideal de tu vida cristiana. No te arredres, piensa si tú puedes asumir como lema aquel siempre más y siempre mejor, refiriéndote a la fidelidad que debes al Señor. No tengas ningún reparo en aceptarlo.